Muy bienvenidos, bienvenidas. Es un placer estar con ustedes en este su programa Diálogo Bíblico. En esta oportunidad vamos a conversar acerca de una vida de alabanza. ¿Qué significa alabanza? ¿Cómo podría ser un arma espiritual para que más poderosa para circunstancias difíciles? ¿Y cómo podría esta alabanza transformarnos a nosotros y cambiar situaciones que nos rodean? Es interesante conversar y usted investigue los textos que vamos a entregar, vea su contexto y va a encontrar una herramienta maravillosa para pasar la crisis que quizás está pasando. Bienvenido y bienvenido, Alan. ¿Cómo estás? Muy bien, hermano. Un gusto verlo de nuevo para conversar de estos temas tan importantes. ¿Y cómo ha estado la semana? Mejor cada día viendo que sale un poquito más el sol, así que eso alegra el corazón y bonito igual. Bueno, se nos está acabando el invierno y eso significa salir del crisol, entre comillas, de las lluvias, de los fríos, pero todavía quedan algunos días. Estaba mirando allí, no sé si tú tienes Filipenses 4:4, que es el texto que está en el centro de allí y que vamos a conversar un poquito de ello. Filipenses 4:4, ¿qué es lo que dice? Sí, dice Pablo: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Qué significará eso que él hace énfasis en alegrarse, en regocijarse siempre y otra vez? ¿Dónde estaba? Porque hay que ver el contexto de la situación y uno va a entender con mayor razón lo que Pablo está tratando de decir. ¿Dónde estaba él? Estaba, digamos, en una casa habitación, en la playa, en una iglesia. Parece que no, ¿no es cierto? Estaba preso. Estaba preso. Claro. Y acá está escribiendo, porque eso es lo extraordinario, que si él estaba en esa circunstancia, está animando a sus hermanos. Uno dice, pero ¿cómo hacía eso el apóstol Pablo en circunstancias tan adversas? Animar cuando él era como que el que necesitaba más ánimo, pero él estaba firme en el Señor. O sea, tiene fuerza lo que él está diciendo porque no es una teoría. Él es un hombre que cantó en la situación y lo vamos a conversar en situaciones muy difíciles. Y él dice, no importa, yo estoy preso, estoy privado de la libertad, quizás con algunas ventajas, muy pocas en realidad, pero él dice regocijaos, alégrense. Y cuando uno mira las cárceles, no eran de un hospedaje muy agradable. Así que, pero Pablo decía así, regocijaos. Y como base queríamos conversar acerca del Salmo 145 para hablar un poquito en qué consiste la alabanza. Sí. Porque alguien podrá decir, bueno, yo canto, me alegro, pero me alegro, te fijas, cuando estoy alegre, cuando no me está pasando nada, cuando estoy feliz. ¿Cómo sería eso según el Salmo 145? Yo tengo unos textos que por lo menos 3 palabras, 3 verbos me van a ayudar para entender este salmo. Usted puede quizás seguir leyéndolo con calma y detención, pero una cosa es ver qué, ver a Dios, recordarlo y segundo, hablar de Él. Y fíjate allí en el capítulo Salmo 145, versículo 3, dice, grande es Jehová y digno de alabanza, suprema alabanza, dice, su grandeza es insondable. Otra palabra que está viendo, él está viendo en Dios una característica especial de él. Y es eso lo que nos podría fortalecer, ¿te parece a ti? Ver la fortaleza, la misericordia, que Dios siempre está presente. Claro, el salmista acá, que es David, según dice el encabezado Salmo de David, está expresando la alabanza y la adoración, esa expresión que incluso Pablo dice de regocijo, pero lo hace centrado en la persona de Dios, porque lo conoce, sabe quién es, cómo Él ha experimentado su misericordia, su grandeza, su gloria en su propia vida. Y entonces este salmo es una especie de invitación para nuestra vida a que, independiente de las circunstancias que nos rodeen, ya estamos avisorando acá que la importancia de la alabanza hace muy bien al espíritu. No es solamente el ir a una iglesia o estar dentro de una congregación, sino que es un estilo de vida que siempre tiene en vista al Señor. Ahora, recordar también a este Señor quién es. Porque fíjate en el versículo Salmo 145:5, él dice, en la hermosura
de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Gracias. Ahora, bien deseas tú mirarlo, pero hay que tener una amistad con aquel que uno confía. En la medida que lo va conociendo, va viendo sus maravillas, en la medida en que va a encontrarle la hermosura, la gloria, la magnificencia de Dios, va a tener un sentido de adoración, no importa la circunstancia que esté pasando. Así es. Porque la circunstancia es circunstancia, pero la vida es mucho más allá de un momento que puede ser muy difícil. Realmente hay situaciones muy difíciles, pero eso nos hace pensar de que en eso consiste la alabanza, mantener mirar, recordar. Y por último, fíjate en el versículo 1, que comienza el Salmo, es hablar de ello. Por ejemplo, dice, te exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Así es. Es decir, no puede, vamos a decirlo en forma negativa, no puede una persona alabar y glorificar a Dios si no lo conoce, si no tiene una experiencia diaria, cotidiana de comunión con Dios. No es que, como vamos a ver más adelante, que en el caso de Pablo, de Silas y otros personajes que alababan y decía, pero ¿cómo vas a hacerlo en un contexto tan terrible? Que nadie en su sano juicio se pondría a cantar cuando está atribulado, digamos, con dolor del cuerpo y qué sé yo, otras circunstancias. Pero eso sucede porque hay un profundo agradecimiento y quizás eso abre este tema a otro concepto que va de la mano. Cuando una persona está profundamente agradecida y entiende todo lo que le rodea, que es del Señor, siempre tiene que mirar hacia su alrededor, como también sale en este salmo. Entonces no hay tiempo como para solo concentrarse en los problemas o digámoslo así en el crisol, sino que alaba, glorifica a Dios y entonces lo otro se va a hacer más liviano, va a ser un poquito más llevadero. Es bueno pensar también cómo David pasó por situaciones muy difíciles, pero aún tenía la alabanza. Incluso el Salmo termina diciendo, la alabanza de Jehová proclamará mi boca. Todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Eso es lo que David trata de decirnos. Así que deberíamos, al leer el Salmo, buscar cómo puedo ver a Dios, cómo puedo recordarlo y cómo puedo hablar de Él, y cómo lo hizo David en este Salmo que tiene 21 versículos, 21 estrofas, donde él está expresando su agradecimiento y su alabanza a Dios. Vamos a conversar, Alan, acerca de cómo tener una vida de alabanza, porque miramos lo que era, de alguna manera, lo que consiste en la alabanza, ¿no es cierto? Mostrar a Dios, ver a Dios, alabarle a Él. Pero ahora, ¿cómo tener una vida de alabanza? Estoy pensando en algún caso de una persona que está sufriendo mucho, porque su esposo está muy grave y la verdad las cosas es que no hay expectativa de vida. Entonces, ¿cómo podría ella alabar? Porque uno tiene que ponerse en algunos casos muy puntuales para esta situación. En Filipenses capítulo 4, algo habíamos dicho en el texto central. Venía allí 4:4, dice regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Aquí hay un elemento que me parece interesante que uno lo analice, porque el que está diciendo, ya, regocijado siempre, ¿vale? Pero dice, sea, y me parece que aquí está el énfasis del compartir esta alabanza. Tú estás sufriendo, pero alguien te dice, ¿cómo estás? Mi corazón está partido, pero agradezco a Dios que me da la oportunidad de pasar este trance, este problema. Es muy diferente a decir, no sé, Dios ¿qué está haciendo conmigo? ¿No te parece a ti que es distinto la actitud? Claro, no se va a quedar en la queja nomás. Claro. Y en el dolor y verbalizar el dolor y solo quedarse allí, sino que la gentileza es, como parece como lo conecta Pablo, es como una de las expresiones concretas en la vida cotidiana de que tú eres una persona que alaba al Señor, que es una persona distinta,
como se dice entre los jóvenes, no anda achacado. O sea, es una persona que, lo voy a decir concretamente, cuando te saludan, cuando andamos por acá, por el campus de la universidad, siempre tener esa gentileza de saludar. Muy buenos días. Cuando uno viene a la biblioteca a veces y uno anda con tanta cosa y los alumnos para allá, para acá, siempre darse el tiempo. Muy buenos días, ¿cómo ha estado, hermana? Esa gentileza expresa, revela de alguna u otra manera, aunque la persona no se dé cuenta, que si esa persona ha estado esa mañana o ese día con Cristo y alaba o glorifica a Dios a través de los actos concretos cotidianos de su vida. He escuchado la siguiente experiencia, personas que han visitado a otras personas que saben que están sufriendo, que están teniendo problemas y han salido de esa visita alegres. Nosotros íbamos para darle alegría, felicidad, acompañarla, pero hemos salido gozosas de la actitud frente al sufrimiento que tiene esa persona. Sí. Ahora Pablo sigue hablando y dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Yo pido al Señor y doy gracias, porque no sé si lo voy a recibir, porque Dios sabe el final del camino, sabe lo que es mejor para mí, pero sí le agradezco. Es bueno que en nuestras oraciones siempre esté presente esta actitud de alabanza. La verdad, las cosas que la alabanza es un acto de fe. Por eso es que Pablo coloca aquí regocijado siempre, es un acto de fe. No necesariamente la alabanza va a salir de mi boca cuando yo esté alegre, cuando todo me vaya bien, cuando la situación esté superada, ¿no es cierto? Hemos conocido casos de personas que están sufriendo y sufren mucho, pero en su rostro se ve la tranquilidad, el sosiego. Y en realidad nosotros alabamos a Dios por lo que Él es y por las obras que Él hace en nosotros. Pablo, incluso los oyentes que nos están escuchando, están viendo este programa, les invitamos a leer todo el capítulo 4, que es una joya. No ahonda mucho la escuela sabática en otros aspectos, pero Pablo va a decir más adelante, y confórmense con todo lo que tienen, dice, y él habla de él mismo. Yo he aprendido a conformarme, a contentarme cuando he tenido y cuando no he tenido, cuando he estado con bienes, cuando he estado en la pobreza. Y dice, y eso es lo que, y uno dice, ¿por cómo Pablo hacía eso? Otra vez, cuando él dice, regocíjense en Cristo, en el Señor, piensen en estas cosas, en el 4.8, lo que está invitándonos es que nuestra mente esté centrada en la persona de Cristo, en alabarle por cómo Él es con nosotros, en su amor y bondad, y eso se va a expresar en nuestra alabanza diaria. Ahora, hay un concepto que está ahí en Josué, que quisiera que lo mirara un poquito nosotros. Está relacionado con un incidente que pasa con los muros de Jericó. Ahora, yo sé que la historia se conoce, pero leamos algunos textos allí, como parte. ¿Qué es lo que le dice Dios? Hay algo que a mí me impresiona porque Josué se dedica a, voy a decir así, a consultar a Dios y ver qué va a hacer y Dios le responde de una manera especial. Sí. Acá en Josué, el capítulo 5, ¿no? En el versículo 13, cuando se encuentra con alguien especial, dice lo siguiente, Josué 5:13, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Era guerrero. Se encontró con un personaje. Claro. Ahora a mí me gusta mucho porque aquí aparece uno de los nombres de Cristo. Maravilloso, ¿eh? ¿Qué es lo que le dice? Dice, él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Hay varias cosas lindas aquí que uno puede aprender. Después van a venir todas las indicaciones, cómo tiene que actuar, qué es lo que tiene que hacer y cómo milagrosamente esos muros van a caer. Algunos han dicho que fue vibraciones del grito. No, claro. Eso no. Incluso el grito que aparece ahí no es un grito de desesperación, ¿eh? Claro. Ahora, pero a mí me gusta porque
Josué cuando identifica a Cristo, a Dios mismo, voy a decir así, él le adora. Y le dice algo que es muy lindo. No importa, y me da a mí la sensación de que yo aprendo que no importa dónde esté yo, donde me habite, Dios puede estar presente y hacerlo santo el lugar. Así es. Porque ¿dónde estaba? En un campo. Le dice, mira, quita tus sandalias, me acordé de Moisés, ¿no es cierto? Lo mismo, claro. Exactamente, es la misma expresión. Quita tus calzados porque aquí está el lugar santo. Uh-huh. Después viene entonces la indicación. O sea, yo aprendo una lección, otra lección más. Primero, para que mi problema se solucione, debo tener un encuentro con Dios. Así es. Y ese encuentro debe estar hecho de confesiones, de alabanza y de aceptación de lo que Cristo va a hacer. Y de confianza en lo que Dios va a hacer. Porque esa es la respuesta que después tuvieron, ¿no parece? Sí. Es que acá él dice, ¿no? ¿Qué dice mi siervo? ¿Qué dice mi señor a su siervo? Él está confrontando, no sabía quién era, pero al identificarlo se postra, adora y está en la actitud siendo el líder. Señor, ¿qué quieres que haga? Y va a recibir las indicaciones, está todo el capítulo 6 de Josué, pero lo interesante es que dando estas vueltas diarias, llegando hasta el 7º día dando 7 vueltas, gritando y todo eso, esa es una tremenda lección espiritual para todos nosotros. Acá se muestra en un ejemplo concreto que la alabanza puede derribar los muros, sea el problema que sea. Y Dios puede hacer eso en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, ellos siguieron exactamente lo que les dijo el ángel a Jesús. Uh-huh. Si hubiesen fracasado en no hacer eso, había sido un fracaso también la toma de Jericó. La toma de Jericó era imposible acceder a ella, humanamente. Pero hay una cosa más. Cuando hay un problema de esta naturaleza, una toma de Jericó, si hay un hijo de Dios, Dios lo defiende. Uh-huh. Porque tú sabes que allí había una persona que había creído en él, había confiado y había depositado su vida y trajo a su familia a su casa y esa casa no fue tocada. Así es. Qué interesantes detalles que uno aprende porque estamos hablando de cómo tener una vida de alabanza. O sea, desde el punto de vista humano esto era impensable. ¿Cómo va a hacer caer esas tremendas murallas? Pero fue la alabanza, ejerciendo fe en lo que decía el ángel de Jehová, el Señor Jesucristo, y las murallas cayeron, así como va a caer cualquier cosa en nuestra vida que se interponga en nuestra relación con Dios o nos genere muchos problemas. Alabemos a Dios de corazón agradecidos y también, como otro acontecimiento más adelante nos dice, dejemos que Dios haga el resto. Continuamos hablando acerca de la alabanza y vamos a tocar un tema que es bastante interesante, es la alabanza como testimonio. Yo creo que cuando Cristo ascendió al cielo, le dio esta misión a la gente. Vayan, ¿no es cierto? Allí en Mateo 28, dice, por tanto, id y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y que se entregue lo que ellos tienen para que otros, de alguna manera, también entreguen después ese mensaje, o sea, por testimonio. Allí en Hechos hay un acontecimiento que es conocido por la cristiandad, ¿no es cierto? Está Hechos 16 puntualmente para que ustedes lo vean, donde aparece Pablo y Silas entrando voy a decir, mira qué interesante, Pablo está entrando, ¿dónde voy a trabajar? Y voy a poner aquí que nos dice la lección. Entonces Pablo dice, yo voy a ir a tal lugar. Y se aparece el Espíritu y dice, no vas a ir para allá, vas a ir acá. Okay. Ahora el Espíritu, voy a decir, no voy a poner en duda a las personas, pero ¿sabía lo que les iba a pasar allá? Bueno, pero el testimonio que va a dar es el que le interesa al Espíritu, porque él puede sacar de circunstancias muy terribles, como sacó a Pablo y a Silas. Ahora, ellos van a predicar, ¿y qué pasa con ellos? Son encarcelados. 16, ¿no es cierto? Dice, zarpando pues a Troa, navegamos directamente a Samotracia. Más adelante dice, se sentaron a hablar
y aconteció que los encarcelaron por predicar un evangelio que para ellos no les convenía. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Pablo está hablando de que, y aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro, y aquí hay una cosa que me parece, una mujer, ¿no es cierto?, que parece que le estaba ayudando. Sí. Me parece interesante, que tenía espíritu de adivinación, y gritaba, dice, el paréntesis hace que daba ganancia a sus amos, ¿no? O sea, es una cuestión que el evangelio no es para ganancia. Está siguiendo a Pablo y a nosotros gritaba: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, ellos os anuncian el camino de la salvación. ¿Está malo eso? No, no estaba malo, pero algo raro había ahí. Te fijas tú que puede engañarnos el demonio con algunas alabanzas que no son de testimonio verdadero. Y Pablo la calla y la sana y le quita. Y este problema le suscitó un mayor problema a Pablo, porque por esta razón él fueron encarcelados. Así es. ¿Cómo lo ve hasta aquí todo el relato? No, es tremendo porque se van a ir presos, como vamos a ver ahora, y podrían ellos haberse desanimado mucho. Estamos haciendo tu obra, Señor, hicimos bien, y mire, estamos acá, pero no es la actitud de ellos después, ¿no? Dentro de la cárcel. Ahora mira, el versículo 24 dice: el cual al recibir esta orden los metió en el calabozo de adentro y los aseguró los pies en el cepo. ¿Por qué lo leo? Porque este es el personaje que después va a aparecer en el relato. Claro. ¿Qué pasa? Este es el dueño de la cárcel. A él le decían, perdón, vamos a tomar un poquito de agua. Le decían: esta es tu cárcel, tú eres responsable de esas personas que están allí. Claro. Y eres responsable hasta con tu vida. No pueden salir de aquí. Por eso lo aseguró muy bien. ¿Qué le dice más? Pero ocurre un evento que está fuera de norma y que alguien puede decir fue casualidad. Por eso digo que hay mucha gente que estas cosas no las cree, pero Dios está manejando los destinos de la salvación de las personas y de ese hombre. ¿Qué le dice? Ocurre el evento, un terremoto, tiene que haber sido harto fuerte, porque dice que Te cayó todo la cárcel, pues. desarmó las cárceles, y las cárceles eran normalmente muy sólidas, Uh-huh. y la desarmó, y más así quedaron libres. La hermana Juair dice que, hablando de este relato, que fue un ángel, muy similar a lo que hizo con Pedro cuando lo liberó antes en los Hechos de los Apóstoles, pero acá se cayó a la cárcel y bueno, sabemos todos el relato trágico cuando el carcelero, viendo que estaban todos sueltos y él estaba a cargo, dice que agarró la espada, se iba, como se hacía antes, se iba a matar, y se escuchó la voz. Yo me imagino a veces entre el humo, la humadera, todo no se veía, y le dice: hey hombre, no te mates, no hagas eso. No, estamos acá todavía, nadie se ha arrancado. Y ahí sigue la historia en Ahora, una parte. ese acontecimiento conmovió al hombre y se convirtió, y después de azotarlo, ahora los curaba. Y la pregunta que aparece, y esto es lo que interesa aquí, ¿no es cierto?, la alabanza como testimonio, ¿y qué voy a hacer ahora para ser salvo? O sea, para librarme realmente del problema. Porque él ahora se enteró de su situación. ¿Qué voy a hacer? Él y su casa. No sabemos qué pasó después cuando Pablo salieron de allí, porque Pablo reclama su ciudadanía, interesante que era. Y tuvieron temor y los largaron. Pero se salvó una persona, tampoco sé qué pasó con los otros presos, pero bueno. Pero ahí hay un milagro, ¿cierto? Pero tenemos una cosa en Segunda de Crónicas, y no sé si te la tienes allí, Crónicas 20, ¿no es cierto? Hay otro relato más, la alabanza que precede a la victoria. ¿Qué victoria? ¿Qué es lo que había allí? Acá había un enfrentamiento. Moab y Amón, dice, iban a atacar, ¿no es cierto?, en una guerra. Dice el primer versículo: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y eran muchos, se habían juntado. Hace una descripción el texto acerca de esto, pero el versículo 3 ya nos dice algo. Dice acá, capítulo de Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 3, dice así: entonces él tuvo temor
el rey. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y en este contexto suceden cosas extraordinarias, porque además de que él escoge un grupo de personas para que alaben a Dios en camino hacia la guerra, incluso este texto extraordinario, es muy interesante, muy largo igual, habla de que se manifestó el espíritu de profecía en medio de la congregación. Los hermanos pueden leer este texto extenso en su casa, pero dice acá, versículo 14 ahora, y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita, de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Me gustaría que leyeras el versículo 21, 20-21. Sí, dice además: y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. ¿Qué te parece? O sea, esta es una guerra media extraña. Es como la de Jericó. Como la de Jericó. Muy parecida. La alabanza, ¿no es cierto? El caminar, el gritar va a tirar los muros abajo. Pero aquí se ve la intervención de Dios, la intervención que hace que la victoria se gana cuando yo me arrodillo, cuando yo alabo, cuando hago consejo para alabar a Dios, no teniendo la victoria, pero sí creyendo en eso que Él ha prometido. Yo diría, hermano, si me lo permite decir así, y lo voy a hacer súper práctico, 2 casos. ¿Cuántas veces mucha gente que ha estado en el lecho de muerte, o no digamos que estando en esa circunstancia, pero en un momento muy difícil, y de repente van hermanos a visitar a esa persona y a veces no necesitan hablar mucho, pero antes hacía mucho, no te se acuerda, y cantan o entonan algunos himnos. Han habido muchísimos testimonios de incluso a gente que se ha sanado solo por lo que le ocasiona la alabanza. Complementando con el espíritu de profecía, dice que en todo hogar que se cantan himnos de adoración al Señor, dice que los ángeles vienen a acompañar a la familia. Un buen consejo para aplicarlo en los hogares. Pero lo segundo que quería decir es que, estimados oyentes, por más oscuro que sea el panorama o lo difícil que sean las circunstancias, la alabanza puede traer luz, puede traer salvación, puede traer paz, puede traer alegría, aún en circunstancias tan adversas. Y estos textos, como los de Pablo, Josué y ahora de Josafat junto con el pueblo, nos enseñan que la alabanza no es solamente ponerse a cantar, sino que es la expresión genuina de fe y nosotros de adoración al Señor, de confianza de que Dios está con nosotros. Como dice acá en este texto poderoso: vayan porque la guerra no es de ustedes, es mía, y yo les voy a dar la victoria. Y la guerra no es la de ahora, no es nuestra tampoco. Que en nuestros labios esté la alabanza, en nuestros pensamientos esté la alabanza a Dios, no importa la circunstancia. Dios tiene respuesta, tiene promesa, Dios está presente y conoce tu problema y el mío. Que Dios te bendiga. Nos encontramos la próxima semana.